los poderes del Estado, incluido el poder legislativo, como parte de un Estado, tienen que aplicar el control de convencionalidad. ¿Y qué significa? Que deben respetar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a estos temas. El artículo o el fundamento 71, Katiuska, de esta resolución, establece claramente que los poderes del Estado, incluido el poder legislativo, como parte de un Estado, tienen que aplicar el control de convencionalidad. ¿Y qué significa? Que deben respetar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a estos temas, justamente, ¿no? Crímenes de lesa humanidad y, sobre todo, garantizar el derecho a acceso a la justicia de las víctimas de estos casos, cosa que el Estado y el Congreso, que creo que tienen una agenda el día de hoy, la segunda votación, no lo está haciendo, ¿no? ¿Y cuál es el procedimiento para presentarnos ante la Corte? ¿Quién es la persona que debería representarnos para explicar su argumento de este proyecto de ley? Mire, es un agente nombrado por el Estado, generalmente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quien va a representar al Estado peruano ante lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En esta audiencia que debe haber posteriormente, Katiuska, se presentan como partes los abogados de las víctimas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que para que más o menos la gente entienda sería como una suerte de la Fiscalía, ¿no? Y el representante del Estado peruano, el agente del Estado, para defender los intereses del Perú. Entonces, es ahí donde, en primer lugar, le está diciendo por escrito, hasta el 9 tienes un plazo para que me justifiques qué es lo que estás haciendo respecto a las sentencias del año 2001, del caso de La Cantuta, y luego la del caso Barrios Altos, cometidos durante el año 92, ¿no? Así es, incluso ya muchos expertos han explicado aquí en el programa que si se aprueba ese proyecto de ley no solo se va a blindar a algunos políticos con nombre y apellido, sino también podría eximir de responsabilidades penales, judiciales a los propios terroristas. Por supuesto que sí, porque y creo que ahí hay una deformación de la información, Katiuska, en el sentido de que hay algunos que señalan que a ningún terrorista se le ha juzgado por autoría inmediata y además por ser un delito con la categoría de lesa humanidad, como se hicieron en el caso Fujimori, y eso no es así. El caso Soras es un caso emblemático en donde han sido condenados los miembros de la cúpula de Sendero y se podrían acoger a esto que el Congreso lo único que está haciendo es sacar al señor Fujimori y a los miembros del Grupo Colina y demás violadores, como por ejemplo militares que durante el conflicto armado interno 1980, el año 2000, cometieron graves violaciones a los derechos humanos. Ojo, Katiuska, hay una cosa que el público debe entender. El Perú no ha condenado a nadie por un delito de lesa humanidad. El Perú ha condenado por los delitos establecidos en el Código Penal de 1924 y en 1991, que por las características del caso le hayan otorgado la categoría internacional del sistema interamericano como de grave violación a los derechos humanos en un lado o de lesa humanidad en otro. Esa es una situación totalmente diferente y por eso es que yo creo que el Congreso se está equivocando, porque no solamente está yendo a querer aprobar este proyecto de ley contra las sentencias de la Corte, sino contra el propio Tribunal Constitucional peruano que ya reguló esta materia, ¿no? Y mientras tanto, ¿cuál es el camino que están tomando las víctimas de estos casos tan trascendentes para nuestro país, el caso Barrios Altos y La Cantuta? Mire, nosotros siempre estamos en comunicación con la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a lo que viene sucediendo en la política peruana respecto a los casos que atañen a toda forma de excarcelación de personas condenadas bajo la categoría de lesa humanidad, ¿no? Es decir, estamos informando de como nuestra función
como parte de esta sentencia del caso Barros Altos y La Cantuta ante el sistema interamericano, informar cómo es que se quiere liberar a personas que han cometido estos delitos y que definitivamente tienen que cumplir sus condenas, ¿no? Yo llamo la atención un hecho bastante bochornoso que pasó el día de ayer, Katiuska. Sepa usted que el día de ayer, en la cuarta sala penal liquidadora de la Corte Superior Penal de Justicia Especializada, que lo ha disuelto el Poder Judicial que lleva el caso, la desaparición forzada del periodista de la Diario de la República, Ayala Zulca, Jaime Boris, se presentó el señor Cueto. Se presentó como público, no se quiso identificar, simplemente dijo Cueto, DNI número tal, pero se evidenció que él quería escuchar la posición de la defensa del abogado de uno de los acusados, que también es marino, del señor Augusto Gabilondo García del Barco, quien ha señalado que esos crímenes cometidos contra el periodista y otras personas más ya habrían prescrito, independientemente de la aplicación de cualquier ley, porque ellos entienden, como este abogado que también es militar de la Marina, entienden que lo que diga la Corte Interamericana, el Tribunal Constitucional, y así lo han dicho, no deben ser oídos. Lo que debe primar es la soberanía del Perú. Yo no entiendo qué tiene que ver la soberanía con el cumplimiento de resoluciones internacionales de las cuales el Perú tiene, que es parte de la competencia contenciosa administrativa. Muy bien, muchas gracias a nuestro invitado Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal, que ha estado aquí en Radio Exitosa.